Así ya me queda Sí, acá. lo estoy escribiendo, no me acordaba de los apellidos. No, bueno, anótalo tranquilo, no hay apuro, chicos. Vamos, anótenlo primero en un papel, así se acuerdan. No, no, ya está, ya era uno solo. Perfecto, entonces mándalo ahí al chat, a ver si ya los tengo. Así no pierden tiempo de enviar mail, nada, es más fácil por acá, por el chat. Ya me lo mandan. No importa que no estén presentes en la clase de hoy. Si me dan la conformidad, listo, ya está. Si ya hablaron con los chicos. Va a ser la semana del 7 de octubre. Vamos, yo estoy hablando con el otro profe de San Nicolás, así coordinamos. Pero va a ser simple, son dos preguntas escritas. Y ustedes van a entregar ese práctico así en forma escrita por comunidades. Una pregunta de unidad uno y una pregunta de unidad 2. Y las preguntas son para, ya les conté que no quiero que me copien y peguen, quiero que tengan razonen y una idea, y si tienen, algún chico piensa diferente, que lo pongan, es para debatir, ¿cierto? Las preguntas. Va a ser algo sencillo, no se preocupen. ¿Y Gabriel está escribiendo todavía? Listo, Ahí está. listo, ahí lo están viendo. Ahí está. Bien, perfecto. Grupo uno, Mantovani Martina, Marín Camila, Nelly Mateo, Pérez Lucila, Torres Mauro, Villanueva Gabriel. Grupo 2, Guadalupe Ruiz Di Paolo, Ludmila, Montero Brenda Peralta, Brisa Selva, Lucía Rodríguez y Diego Orellano. Perfecto, así queda, ya está. Vamos a seguir admitiendo, chicos. De 5 chicos el grupo, no hay problema. ¿Cómo voy a poner? Así vamos a ir admitiendo. Hola chicos, buenas tardes a los que entraron, nuevos. Bueno, vamos a ver. Ay, ahí está. Estamos escribiendo los grupos por el chat. A los chicos nuevos que entraron. Lo hacemos tranquilo, no hay apuro. Hay que tomarse las cosas con calma. Grupo 3 ¿se está escribiendo? ¿Lo tienen? Bueno, parece que.
¿Cómo andan con el Facebook? ¿Encuentran los archivos y los Power? ¿Lo van encontrando? Sí, En la, hay varios en la de página. unidad 2. Perfecto. Lo que pasa es que los chicos están un poco más adelantados a Rosario. Ahora, hoy empezamos con unidad 2. Terminamos la 1 y vamos a dar un poquito de unidad 2. Pero ustedes van tomando unidad 1, todo lo que hay, el material, y después pasamos a la unidad 2. Para que no se confundan, yo ahora les comento cómo los textos de la unidad 1 son 4, y que ya lo vimos para que se ubique. Ahora le ubicamos la materia. Ustedes van bajando, pero digamos, para estudiar primero con todos los textos de unidad 1 y los Power de cada tema, que hoy terminamos. Y después empezamos la unidad 2. Ya los tienen, pero no los vean todavía. Hasta que no los damos, no los vean. Mejor. Así nos organizamos y le estructuro la materia para que no se pierdan, porque el cuaderno de cátedra es largo. No sé si estuvieron leyendo, hay textos que son largos. Y en la unidad 2 también. Bueno, ahí está, grupo, no venga usted el chat, grupo 3. Ahora que el próximo grupo 3. Ya tenemos 2 grupos. Carlos, grupo 3. Brenda, eso, los libros, o sea, los textos digitales son lo que yo subo por unidad, que lo agrupo por unidad en el Facebook, son los de la cátedra. Vos lo podés tener en forma digital, si querés comprar. eh, Si lo querés comprar en forma de papel, está el cuaderno de cátedra, pero si no, los archivos que yo subo son los digamos, los fundamentales de cada unidad. Por eso ahora te voy a comentar, así que los ubicás, los vas tildando, cuáles son los importantes. Es lo mismo, digamos, son exactamente igual a los cuadernos los cátedra impresos o en forma digital. Ahí está, grupo 3, ya tenemos. Mascareño Carlos, Miranda Camila, Moreira Valentina, Ruiz Iván y Viola Valentina. Ahí está, perfecto. Hasta ahora tenemos 3. Melanie, en principio tiene que ser 5 personas. Si hay una excepción, puede ser de 4 o 6, pero vamos a tratar de hacerlo de 5. Así después menos trabajo para mí. Pero si hay una excepción, puede ser de 5 o de 4, si no tienen otros chicos. Yo hasta ahora tengo 3 grupos. Gustavo, ahí no te entiendo que decís que Bruno Novi que es un grupo, prof, que dice acá. Tenemos grupo 1, grupo 3. Bueno. Ahí te entiendo, Gustavo, ok.
No, no se preocupe, los grupos que faltan para el lunes ya lo completamos. Avísenle a los otros chicos. Ahí está, grupo 4, ya tenemos. Moreira Azul, Villalba Melanie, Salinas Celina y Ramírez Candela. Ya tenemos 4 grupos. El que no pudo, el que todavía no habló con el otro chico, el lunes me lo presenta el lunes que viene, el 27, y me lo presenta. Pero si lo tienen mejor ahora, si ya tienen grupo armado, bárbaro. Hasta ahora tenemos 4. No se preocupen que como no va a quedar ningún chico afuera o chica del grupo. Se va a incorporar, lo voy a incorporar yo a otro grupo, no hay problema. Bueno, ¿algún grupo más? Ahí está, vamos a ver. Recuerda que les dije a ustedes que este cuatrimestre que ustedes elijan el grupo mejor así. Eligen compañeros, amigos. Bueno, por hoy, bueno, ahí está. Ah, ahí está, perfecto. Bueno, no se preocupen, Valen. El lunes me lo terminan, me lo arman y el lunes me lo presentan así por el chat y ya los tenemos. Ya tenemos 4 grupos. Así vamos a empezar con la clase. Bueno, a ver, yo le quiero organizar para que les sea más fácil a ustedes. La unidad uno empiezan a estudiar por el texto que dice Apéndice Mundo Moderno. Y ahí están los tipos de conocimiento. Lo agarran el texto, los tipos de conocimientos científicos, vulgar, ¿se acuerdan que lo vimos? Todos esos conocimientos, que tienen un power. Después agarran el texto de Pardo Rubén, que es la invención de la ciencia. Ese Pardo tiene 3 temas, para que ustedes se ubiquen. Primero, tiene ciencia en sentido estricto, que es las características del conocimiento científico, descriptivo, explicativo, el método, mediante leyes, sistemático, todo ese power que le puse ahí. Después tienen un texto vayan anotando, así después no se le mezcla todos los papeles, ¿cierto? Después tienen la ciencia en sentido amplio, que son los paradigmas, paradigma premoderno, paradigma moderno, el último paradigma, el paradigma actual, ¿se acuerdan de la bomba atómica, ese power, esos cambios? Ese es Pardo. Después tiene un texto de Portantiero, cortito, que se llama La Sociología Clásica, que lo vamos a ver hoy, que yo le hice un power resumen rápido. Y el último texto es el de Medina Echeverría, también un texto cortito que es muy difícil, no sé si alguno lo leyó, pero es muy difícil. Yo le hice un resumen para que ustedes tengan. Bueno, ahora le voy a presentar pantalla, así ya tenemos.
Vemos el primer texto rápido y usted así le va quedando todo un resumen y se le va a hacer más fácil y ya para esta unidad 1, ¿cierto? Este es el texto de Portantiero. Acá Portantiero va a hablar de las ciencias sociales. ¿Cuándo nacen? Todas estas ciencias, ¿se acuerdan que estaban las ciencias fácticas, que eran las empíricas, y las ciencias formales, la matemática y la lógica? Entonces, en este texto van a ver cuándo nacen. A ver. ¿Cuándo nacen las ciencias sociales, cierto? Aquí vamos. A ver si anda bien. Perdón, bueno. Bueno, ciencias, este resumen que le hice yo. Entonces, las ciencias sociales empiezan a hablarse en la antigüedad, en Grecia. Pero hay un punto de ruptura cuando empieza a hablarse bien en la primera ciencia social que aparece en el Renacimiento, que es la ciencia política. Entonces ahí Portantiero le va a empezar la primera ciencia que aparece, la ciencia política, ¿cierto? En el siglo XVI, en 1500. O sea que todo ese proceso hasta el 1500 no había ninguna ciencia social. La primera que le puse acá es la que aparece, la ciencia política. En el siglo XVI, 1500, con este personaje Maquiavelo, que empieza a escribir sus libros en Florencia, en Italia, un libro importante del Príncipe, autor del libro del Príncipe. Toda su teoría, esta ciencia, que es nace con él la ciencia política, una teoría del gobierno, del poder y la relación entre el gobierno y la sociedad. Empieza a hablar de eso, de esa ciencia política, Maquiavelo. Miren lo que le puse acá, yo en negrita, le pongo a verse las preguntas de examen para que ustedes la tengan, digamos, si hay alguna pregunta, esto es lo que está como resaltado, es para que ayudarlo a ustedes cuando tienen la multiple choice. Fíjense que le va a ayudar mucho. ¿Me siguen? ¿Me están escuchando? Chicos, ¿me siguen? Sí, profe. Ah, bien. Sí, profe. Miren, ustedes van a tener el múltiple choice y le va a aparecer una pregunta así. Va a decir, a partir de lo planteado por J.C. Portantiero, vincule lo planteado en el siguiente párrafo con algunos de los conocimientos propios de la ciencia social, de las ciencias sociales. Entonces le va a poner la pregunta un pedacito de texto y ustedes van a decir a qué corresponde, A, B y C. El texto es, el surgimiento de las naciones y de los estados centralizados pusieron en debate la organización del poder. Y te va a decir, seleccione una, la sociología, la economía política, C, la ciencia política, o D, la historia. Como usted tiene un minuto para responder esa pregunta, le va a aparecer así. Entonces, con este resumen ya, ¿a qué corresponde ese texto? ¿A qué ciencia les parece? El surgimiento de las naciones y de los estados centralizados pusieron en debate la organización del poder. ¿A qué ciencia? A la ciencia política. Perfecto, ahí está. Entonces lo ubican enseguida. Le hago esa ayuda para que ustedes, porque en ese momento son 40, 50 segundos que tienen que ubicarlo al tema. Y vieron, si ustedes leen todos los textos, se marean, es muy difícil, tienen terminología difícil, y por eso esta es la idea que yo les tiro, para que ustedes lo tengan bien. Igual, esto, repito por la enésima vez, esto es un resumen, ustedes tienen que leer los textos y estudiarlos. Esto les va a ayudar para ubicar los temas. Saben, yo le pongo la imagen para que sea ilustrativo. ¿Quién es él? Cuando habla de quién es este señor, ya lo ubican a Maquiavelo, que habla de ciencia política. Él empieza, ¿cierto? Y después vienen todos cuando empiezan a hablar del contrato. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen los sujetos jurídicamente, digamos, las personas, los ciudadanos, hacen un contrato con las autoridades, con los presidentes? Y ahí aparece el contractualismo, que lo vamos a ver en la unidad 3, que estos señores, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, los siguen en esta ciencia. Y hasta la actualidad hay un montón de autores, pero el primero que habla es Maquiavelo, en el 1500. Después aparece otra ciencia social, pero en el 1700, en el siglo XVIII. Y empieza a hablar que el objeto, fíjense que se lo pongo en negrita, esto es porque esto es lo que preguntan.
le va a aparecer este texto y le va a decir, muy parecido, decir, corresponde a la sociología, a la historia, a la economía política o a la ciencia política. Entonces usted tiene que subrayar que si coincide con este es el texto. Acá está, su objeto de estudio en un principio fueron los referidos al cambio y la circulación de bienes a partir del siglo XVIII. Su atención se centrará en los problemas de la producción, dado que comenzaba la revolución industrial. ¿A qué ciencia se refiere este texto, que está en negrita acá? A la economía política. Perfecto, ahí está, muy bien. Esa es la idea. Ya está hablando de circulación de bienes, se refiere a economía, problema de producción, es la economía política. Todos los problemas de la moneda, empieza a analizar esta ciencia de todos los problemas de la moneda, lo que trajo el capitalismo, la revolución industrial, todos los problemas económicos, esta ciencia. Y ustedes ya la tienen, la economía política, con este señor, el más importante, que se los puse acá, Adam Smith, ¿cierto? Este señor Adam Smith. Y dos seguidores, William Petty y David Ricardo. Antes siempre se habló de economía, pero en forma dispersa. Este señor le da, usted creo que ya lo han visto en economía, él junta todo el material sobre la economía, ¿cierto? Y hace una ciencia. Vamos a ver si quieren entrar alguien. Ahí está, admito. Bien, entonces, ahí está, este señor, Adam Smith hace empieza a recolectar y forma una nueva ciencia social. Acá en el texto vemos las tres ciencias sociales. La ciencia política que vemos primero con Maquiavelo, la economía política, que sale después, surge en el siglo, le pongo acá 18, en 1700. Y estos tres señores, Adam Smith, Petty y Ricardo. Y por último, en el siglo XIX, que yo le pongo acá para que se ubique en 1800, entre 1800 y 1900, este siglo, aparece la otra ciencia social, que es la sociología. Y ustedes en el examen van a tener, le van a poner un texto que yo se lo puse en negrita acá, para que ustedes lo tengan. La sociología es un producto del siglo XIX, y aparece ligado a una situación de crisis social, producto de los profundos cambios que se produjeron en las sociedades europeas a raíz del proceso denominado Revolución Industrial. Esa es la sociología, que aparece con estos señores que empiezan a hablar de sociología. Sus fundadores, que tenemos, Marx y acá Augusto Comte, que yo se lo puse para que lo tengan, ustedes clarito, o sea, para que se ubiquen en el texto, ustedes van a tener un montón de páginas y leer, pero acá ya lo tienen en rojo. ¿Quiénes son los que hablan de sociología? Marx, Comte, Durkheim y Weber, ya lo tienen ubicado, ¿cierto? El estímulo para la aparición de la sociología es la llamada revolución industrial, es decir, la crisis social que ella genera. Esta crisis, vamos para ver si anda bien, esto vamos, no se me trabe, bueno, perdón. El capitalismo en la revolución industrial, en 1700, empieza a producir un montón de problemas de la sociedad, ¿cierto? Ahora estamos analizando la sociología, la ciencia social. Vimos la ciencia política, la ciencia económica y ahora vemos la ciencia social. Los problemas que hacen que un montón aparecen una clase social que es el proletariado, que lo explotan las fábricas, todos. Imagínense todas esas industrias nuevas que con la revolución industrial que explotan al obrero y se produce un salario, le pagan, trabajan 12 horas, viven en villas miserias, en Londres, todo ese problema social. Hay un descontento, ¿cierto? Porque todo el problema de la revolución industrial produce un montón de gente con bajos recursos, pobre, imagínense Villa Miseria, que trabajan muy poco. Entonces, todos esos problemas lo empiezan a tratar según el problema que aparece. El primer problema, ustedes ubíquenlo así, el problema político se arman los países europeos. Cuando empiezan a formarse aparece la ciencia política, en 1600. Después vienen los problemas económicos, del capitalismo, que empieza a
aparece la moneda, el cambio, ¿cierto? Y aparece la economía política. Y después cuando vemos los problemas sociales de toda esa revolución industrial, produce toda la crisis social que ella genera, aparece la sociología. Con Karl Marx está acá y Comte, Durkheim y Weber. Listo, este es el resumen de ese texto de Portantier. Ustedes ya lo tienen. Se ubican rápido. Por eso, y le van a aparecer preguntas que en negrita le van a poner este texto que están acá y le van a hacer 4 opciones. Entonces tienen que, ¿a qué corresponde? Si pone sociología está perfecto porque corresponde acá. Es una ayuda. Le va a servir este resumen. ¿Me siguen? Chicos, ¿me siguen? Así, voy rápido, pero les quiero ir para terminar la unidad y para que ustedes ya tienen, ¿cierto? ¿Me siguen? Chicos. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, usted me para, cualquier cosa que no entienden, una pregunta. Bueno, como un texto cortito, se lo resumí, son 3 hojas, pero es difícil de entender. Yo por eso le hago estos power, que ustedes lo tienen. Después, el último texto de la unidad 1, y terminamos, es un texto que de Medina Echeverría. El que lo leyó se va a agarrar la cabeza porque estos textos, nosotros en la cátedra no se pone todo el libro del autor, entonces es difícil entender la idea. Este es un sociólogo, José Medina Echeverría, un mexicano. Lo que quiere decir en 4 o 5 hojas, ustedes no van a entender la idea del autor, porque tienen que leer todo el libro, entonces por eso se le hace difícil. Tienen 3 conceptos, este texto de Medina Echeverría, que yo se lo resumí, se los puse acá, y para que ustedes, a ver si les resulta un poco más fácil, para que ustedes asocien la lectura con imágenes, y lo va a ayudar mucho. Este autor da conceptos que son técnicos, digamos, que son 3 renglones que hay que estudiarlo como de memoria porque es el concepto, no hay muchas explicaciones. Siempre estamos hablando de unidad 1, se acuerda del conocimiento científico. Entonces, él define la abstracción. Entonces, el concepto es que a usted le va a aparecer en examen, la abstracción es una capacidad intelectual que consiste en separar un elemento de su contexto para analizarlo y hacerlo un concepto de este. O sea, esto es lo que tiene nada más en el texto. Y es difícil comprenderlo. Pero por ello le puse una imagen. ¿Qué hacemos cuando hacemos una abstracción? ¿Qué es abstraerse? Para estudiar ciencia nosotros vamos a estudiar. Y yo le puse, acá estamos en una escuela. Imagínense una escuela, un establecimiento. Y nosotros queremos estudiar el cubo y lo abstraemos, lo sacamos del contexto y lo ponemos en el centro y empezamos a estudiar esto. Y no miramos lo que está alrededor, que es la escuela, los patios, nos abstraemos. ¿Me entienden? Eso es lo que hace el científico, se abstrae. Y esta es la definición. Sacamos el objeto y lo ponemos en el centro de nuestra observación. Eso es la abstracción. Es difícil, pero se lo trato de explicar. La palabra viene del latín abstraere, que quiere decir arrastrar lejos, separar y apartar. O sea, de esta manera la acción y efecto de apartar algo para comprenderlo. La abstracción es útil e indispensable para la formación de conocimiento humano. ¿Cierto? En este texto van a encontrar 3 conceptos, que es el de abstracción, el concepto, justamente el concepto de concepto y teoría. Y cada uno va a tener su definición, y que yo se lo pongo en negrita. En el examen le van a preguntar, ¿a qué se refiere cuando Echeverría habla de que es la abreviatura de algo real? Con ello se indica que tratemos de describir cosas dadas en la realidad, pero en forma abreviada, sucinta. No reproduce exactamente la realidad, sino que elegimos ciertas notas características de las cosas. Y le va a poner, hace referencia a la abstracción, a la teoría o al concepto. Es concepto. Opción C, concepto. Correcta. Por eso se los puse acá. Pero cuando usted lee el texto, es difícil de comprenderlo. Entonces yo acá le pongo ese resumen, ¿cierto?
Vimos lo que hace el científico. Utiliza la abstracción para estudiar el objeto. Lo abstrae, lo saca del contexto, lo pone en el centro. ¿Me entienden? Si alguno no entiende, me dice, yo voy rápido, pero es porque esto es No, profe, no entendí, ¿me lo explicás de nuevo? abstracción. Sí. Nosotros, el científico, para estudiar un objeto, tiene que abstraerlo, hacer un proceso de abstracción. Entonces tiene que separar el elemento del contexto. Acá de la escuela, yo separo este cubo, que ven en la imagen, y ahí lo empiezo a estudiar, separado de todo, me abstraigo, no lo estudio en conjunto. Estoy estudiando esto, hago una abstracción. Lo separo del contexto, y ahí lo empiezo, lo pongo en el medio, y me siento, me paro y lo empiezo a mirar, tiene 8 lados, ¿cierto? Es de aluminio, con vidrio, y ahí estoy estudiando el objeto. Pero lo abstraigo. Eso es lo que significa la abstracción. Sacarlo del contexto y analizarlo, eso solo. Y me olvido de todo lo otro. Es una manera de conocimiento científico. ¿Me entendiste? Sí, ahí entendí, gracias. Bueno, y ahora concepto. Y dice la definición, porque es difícil. Es la abreviatura de algo real, con ello se indica que tratemos de escribir cosas dadas en la realidad, pero en forma abreviada. Sucinta, no reproduce exactamente la realidad, sino que elegimos ciertas notas características de las cosas. O sea, con el concepto, una vez que nos abstraemos, emitimos un concepto. Entonces ahí decimos que tiene 8 lados. ¿Y qué dice el concepto? Tiene que describir la característica. Ciertas notas, no todo. Es un concepto, es una abreviación. Es difícil, pero es el concepto. Cuando vamos a sacar un concepto de un cubo, decimos que tiene 8 lados, es de cristal y es de aluminio, como la imagen. Entonces, es el concepto. Son pequeñas características. Lo más importante y lo decisivo, no vamos a decir cualquier cosa, porque no podemos, pues cuando hacemos un concepto lo vamos a tener que realizar en forma abreviada, no es para escribir un libro del cubo. Tenemos que decirlo, porque cuando yo vea qué es un cubo, me va a decir que tiene 8 lados de aluminio y de vidrio, y ya sé que es un cubo, es un cubo. Ese concepto, cierta característica, ponemos las más importantes y la decisiva. Bueno, y vamos a hablar de la teoría y define la teoría. ¿Qué es la teoría? Es un sistema de conceptos, es decir, un cuerpo de conceptos lógicamente integrados acerca de lo que es nuestra experiencia de un determinado fragmento de la realidad. Teoría, ¿cierto? ¿Cómo armamos una teoría? Es un sistema de todos esos conceptos que hicimos, de eso que abstrajimos. Hicimos un concepto y cuando un sistema de ellos, con muchos conceptos, elaboramos una teoría. La teoría de la gravedad o una teoría, cualquiera. Yo lo único que, para que a ustedes no se les complique, ustedes estudian de memoria esa parte, esto que está en negrita. Y ahí le vas, esos tres cositas en negrita ya lo tiré. Como este examen nos van a tener que desarrollar, va a tener que relacionar estos 3 renglones con teoría. Esto es teoría, pin, la respuesta C. Sí que yo se lo puse en negrita. Y la palabra teoría viene del griego y significa visión. Porque hay que elaborar una teoría. Con todo lo... ¿Me entienden? Entonces en el conocimiento científico, voy muy rápido, lo primero que hacemos, abstraemos. ¿Qué vamos a estudiar? El cubo, nos abstraemos. Elaboramos un concepto, decimos 3 notas características de ese cubo. Es de 8 lados, de vidrio y de aluminio. Y entonces, con ese concepto, elaboramos otros conceptos y elaboramos una teoría, un sistema de conceptos. Esa es la teoría. Y viene del griego. Ustedes tengan esto, con esto como, digamos, ubicarlo, a qué se refiere y ahí no van a tener problema. Y después la teoría social. Cuando hacemos, estos sociólogos que estudian la sociedad van a describir la teoría social. Y dice que es un conjunto sistemático de conceptos que son necesarios. ¿Qué es un conjunto de conceptos? La teoría,
que son necesarios para entender la sociedad. Entonces, teoría social. O para estudiar, cuando estos sociólogos van a usar la teoría social, el conjunto sistemático de conceptos, ¿cierto? ¿Cómo está todo encadenado? Primero abstraemos, después sacamos el concepto y después un montón de conceptos hacemos una teoría. Y cuando estudiamos la sociedad, la teoría social. El conjunto sistemático de conceptos, que es la teoría, y que son necesarios para tener una sociedad. Es decir, toda la sociedad, una sociedad histórica particular. Ahora vamos a ver cómo es. Cuando hacemos teoría social, estamos estudiando la sociedad, yo les trato de explicar el texto para que a ustedes les sea más fácil. Ustedes después lo van a leer, pero les queda estos conceptos. Cuando hacemos teoría social, va a haber conceptos generales. Porque ahora imagínense, no estamos estudiando el cubo, vamos a estudiar una sociedad. Entonces se va a hablar de la autoridad, del estatus, de la competencia, de la movilidad y el conflicto. Vieron que es difícil, chicos, pero esto usted tiene un resumen y le va a servir. No es fácil, este texto es muy difícil. Cuando estudiamos la sociedad con la teoría social, hay conceptos generales. Estos, autoridad, competencia, movilidad. Después hay conceptos históricos relativos, se llaman, que él lo determina así, ¿cierto? Estudiamos una sociedad, pero con un mayor contenido histórico, ¿cierto? Con cierta generalidad. Hablamos del feudalismo, que ahora vamos a hablar del próximo. Ahora vamos a hablar, terminamos este tema y empezamos con feudalismo unidad 2. Ahí se lo explico. Entonces, ahí hablamos, por eso estamos ciencia social estamos haciendo. Entonces, vamos a hablar de feudalismo, es un concepto histórico relativo, que refiere a él lo define como una generalidad, es una etapa, ¿me entienden? Una etapa de la historia, que comprende del siglo VIII al XIII, que ahora lo vamos a ver. Es un concepto histórico relativo, lo llama. Y después, entonces, ustedes cuando hablan en sociología, en ciencias sociales de feudalismo, saben que corresponde a toda esa generalidad. Todo lo que pasó ahí adentro de los siervos, los señores feudales, los castillos, el contrato de la Edad Media. Entonces, es un concepto relativo. Y después tiene conceptos históricos individuales, es un punto, como el barroco español que se da, no es un concepto general de que se habla, es un concepto histórico individual. No se complique más. Con este resumen tienen punto por punto. Ustedes después leanlo del texto con el Power al lado y le va a ser más fácil. Con este texto terminamos unidad 1. Ahora vamos a comenzar con la unidad 2. Viene bravo hoy porque... Bueno, pero ya la unidad 1 ya la tienen. Bueno, a ver. A ver si no hay ningún mensaje. Bueno, vamos a admitir. Justo entré. Hola, Melanie. Bueno, con esos 4, anoten de vuelta, les voy a dar los textos unidad 2, así ustedes se ubican. El primer texto que van a empezar para estudiar es Bianchi y Susana. La historia del mundo occidental se llama. Empieza todo a hablar de historia, no sé si alguno lo leyó, tuvo tiempo, pero empieza a hablar todo de los romanos, del feudalismo, la Edad Media, la Edad Moderna, todo es historia. Es el primer texto que van a tomar, para empezar a comprender un poco, que hoy empezamos. Después, anoten, el texto de Sonia Bengochea, El mundo moderno. Ahí también le va a dar conceptos históricos. Recuerden que yo le he dejado un power de cada texto de unidad 2. El tercer texto que toman, que ya lo subí al Facebook yo, porque a los chicos de Rosario van un poco más adelantados, pero ya están subidos, ya lo tienen ahí. Ustedes entran y lo van bajando. Pero no bajen todos juntos, bajen por unidad, así no se les complica. El tercer texto es Pensamiento científico, de Boido. La ruptura copernicana. Así con esto va a estar bueno para organizarse. El cuarto texto, el texto de la cátedra Lucía Cicercia. El Estado es una institución moderna.
el Estado como institución moderna. ¿Están copiando? ¿Así ya lo tienen? Para que después no se le haga lío para estudiarlo, ¿cierto? ¿Puede Y el repetir el último, título del último? el cuarto es el Estado, una institución moderna. Lucía Cisercha. Ustedes, si tienen el cuaderno cátedra ya impreso, lo van a encontrar. Pero esto le va a servir, chicos, porque si no tienen un lío en la cabeza, porque tienen todo mezclado. Y el último texto, La teneduría del libro, de Alfred Crosby. El texto de Crosby que habla de la teneduría del libro, que habla de Pacioli, que a usted le va a gustar, de la contabilidad. Son 5 textos. La diferencia, para que usted no tenga problema con la materia, yo quiero ayudarle. La diferencia es que estos textos no es que corresponden a cada uno a un tema del programa, se leen en forma circular. Digamos, que todos están complementados, van a encontrar tema en uno, en otro, por eso es difícil. O sea que va a tener que leer todo, y yo sí le voy a hacer un power de cada tema, pero después voy a tener que leer de vuelta todo, porque así entienden la unidad. ¿Me siguen? ¿Cómo es la lectura? No sé si alguno estuvo leyendo algo, y la manera es así, empezar así a leerlo, y después empezar con las clases y comprendiendo a qué corresponde cada cosa. Pero es en forma global la unidad, es una unidad que comprende muchos temas de las revoluciones, el feudalismo. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, porque acá no es textos, con el feudalismo, que es la primera introducción a la unidad 2. Esto es al que le gusta un poco la historia. Profe, disculpe, justo se me cortó, tuve que salir y volver a entrar a la reunión. Sí, te vi. Del mundo moderno, ¿cuál es el otro texto? El cuarto texto se llama El Estado, una institución moderna. Ah, listo. No, Gracias. el mundo moderno es la de Sonia Bengochea, el segundo. Después Sí. tenés tercero, el pensamiento científico de Boido, la ruptura copernicana. Después cuarto, el Estado, una institución moderna, de Lucía Cisercha. Son 4 o 5 hojitas. Y el último es la teneduría de libros, Alfred Crosby. Bueno, Listo, ahí está, gracias. vamos a ver cómo andamos acá ahora. Vamos a ver si anda bien el... Vamos a ver. Bueno, empezamos la unidad 2, el tema del feudalismo, ¿cierto? Ahora les quiero mostrar lo que pasa. ¿Cuándo empieza el feudalismo? ¿Cuándo empieza todo la Edad Media? En el siglo V, ¿cierto? Ahí termina la Edad Antigua. Empieza la Edad Media. Acá estaba Roma, cae el Imperio Romano, esa es termina la Edad Antigua. Cae el Imperio Romano, cae Roma, y va a quedar el Imperio Romano que está en amarillo, que venga acá a ver si se ubican, el Imperio Romano de Oriente, con Constantinopla. Y este se va a desarrollar durante toda la Edad Media. La Edad Antigua, a ver si lo puedo, vamos a ver si lo podemos ubicar, así se ubica en la línea histórica. Bueno, acá en el 500 empieza la Edad Media que vamos a ver ahora. Termina toda esta Edad Antigua de Grecia, Roma, recuerda, que cae la caída del Imperio Romano de Occidente, que es Roma. Y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, o 1490, tiene varias, con Constantinopla o con el descubrimiento de América. ¿Qué pasa? Esta es la parte que cae primero, ¿cierto? El Imperio Romano, así se ubica, en Occidente, en el siglo V. Esta Edad Media se desarrolla del 5 al 15, son 10 siglos. ¿Por qué cae? Porque empiezan unas invasiones. El Imperio Romano dura 800 años, del siglo 300 a.C. hasta el 500, ¿cierto? Este imperio de Roma, el de Occidente. Empieza a haber invasiones bárbaras de sajones, eslavos,
es tan grande el imperio romano que no se puede controlar. ¿Y qué se produce? Entonces, al caer el imperio romano, toda esa organización se descompone. Y del siglo V al VIII empieza el proceso del feudalismo. El imperio romano era toda una unión, pero después al caer en el 500 empiezan a crearse y construirse reinos de los francos, acá en Francia, reino anglosajón, acá en Inglaterra, el reino de los visigodos en España, acá en Italia el reino de los ostrogodos, todos reinos de reyes, pero no tenían poder. Y en ese periodo, ¿cómo controlaban? No tenía esa organización, ese dinero que tiene el imperio romano, entonces era difícil controlar todos estos territorios, ¿cierto? Imagínense el descontrol. Con el Imperio Romano había control, había, ¿cierto?, caminos, había ciudades, se cobraban impuestos, había un ejército, y todo cuidaba todo. Y cuando cae el Imperio Romano, se quedan todos estos reyes sin poder. Entonces empieza un sistema que se llama feudalismo. Recuerden que la Edad Media del 500 al 1500. En el 800 ahí empieza. Después de empezar a acomodarse, llaman a los nobles y le dicen: yo te doy un territorio a cambio de que vos seas fiel a mí y vos le brindés seguridad. Y ahí se organizan los feudos. Ahí empieza, ¿cierto? ¿Cuándo comienza este sistema feudal? Yo le puse acá, en el 500, ya le queda. En la caída del perro, se atomiza en todo, le mostré el mapa. Queda dividida, Europa queda dividida en varios reinos. ¿Me siguen? Franco, los reinos romano y germánico. También se produce en este periodo las invasiones de los musulmanes, eslavos, bárbaros, creando grandes problemas de inseguridad que debilitan esas monarquías. Entonces ahí está lo que hacen esos reyes. Para poder controlar, agarran nobles y le dicen: yo te doy un feudo, vos, ¿qué es esto? Este es el feudo que le da una zona con un castillo a un noble para que brinde seguridad. Vos lo manejás, ¿cierto? Me cuidás la zona y yo te doy esa tierra y vos sos leal entonces varios nobles, varios castillos, varios territorios son nobles a un rey. Esa es la manera de manejar el sistema feudal, ¿cierto? Con el tema de feudos. Acá le puse un concepto, así ya les queda. El sistema político, económico y cultural de la organización social que se estableció en Europa desde el año 800 al 1300. Recuerda que en el 5 empieza la Edad Media, ¿cierto? Hasta el 1500. Del 800, este sistema se empezó a desarrollar del 800 al 1300. En este sistema la sociedad está basada en estamentos. Acá recuerden el rey, que estaba el reino de Francia, reino franco, y había después los nobles a que se le otorgaba un feudo y eran nobles caballeros. Se lo puse. ¿Me siguen, chicos? ¿Me siguen? Porque no me paran cualquier cosa. Si no entienden algo. Yo lo que les estoy explicando lo va a tener el texto, pero es para que ustedes lo tengan una visión rápida y de cómo funcionaba el feudalismo. Ahí, en Europa, entonces había en ese feudalismo estamentos, que si vos nacías en este estamento campesino, se iba a morir campesino. Si nacía en el clero, iba a morir en el clero. No había un ascenso social ni cambio. Era la nobleza, si nacías noble, morías noble. Pero no, o sea, vos tenías la suerte de nacer noble, iba a tener dinero, un montón de tierras, y si nacías acá, iba a ser pobre toda tu vida, ¿cierto? Porque ese era el feudalismo. Había allá le puse acá con una flechita, 3 estamentos privilegiados, 3 privilegiados: el clero, la nobleza y el rey, ¿cierto? Y estos eran los no privilegiados. Estos eran los campesinos que mantenían todo esto. Y ahí se forma el contrato, el contrato, primero lo que llamamos el contrato de vasallaje. El primer contrato que yo les dije, entre el rey y el noble, dice, se hacía una ceremonia que le pongo acá, el rey le daba, este es el noble, en un acto, ¿cierto? Se llama el pacto de vasallaje. Ese pacto era: yo te doy ese feudo, ¿se acuerdan que le conté, que le mostré?
le da ese territorio, vos te armás un castillo ahí y tenés todos tus nobles para brindar seguridad y los campesinos. Y ahí primero le muestro el primer pacto entre el rey y el noble. Y después cuando el noble regresa al feudo, hace un pacto de vasallaje con los campesinos, los artesanos, ese estrato social que le mostré acá. Con los campesinos, ese noble hace un pacto de vasallaje. Le dice, yo te brindo en otra ceremonia, pero con la misma característica, esa que yo les puse, el pacto es, yo te doy seguridad a los campesinos porque se acuerda que había invasiones bárbaras, ese era el problema, que no se podían custodiar las tierras porque había invasiones. Entonces yo te doy seguridad y vos cultivás la tierra y me da una parte de lo que cultivás a través de impuestos. Y ese era un pacto, el pacto de vasallaje. Y acá, ¿qué era el pacto de vasallaje? Ustedes cuando van a ver en el texto, ¿qué es el pacto de vasallaje? Es la relación que existía primero entre un vasallo noble y su rey y el señor del rey. El vasallo, juraba fidelidad al señor y se comprometía a cumplir determinada servidumbre, principalmente que se llamaba apoyo militar y político, auxilium et concilium. Es el primer pacto de vasallaje. Y le daba la jurisdicción del feudo. Acá está. Acá le puse las relaciones vasalláticas. Ese era el feudalismo. Había esos contratos de vasallaje para esa situación en Europa, ¿cierto? Para todos esos territorios sin dominar. ¿Cómo hacían para controlar? Los reyes no tenían ejército, nada. Entonces hacen así. Llaman a los nobles y le dan una tierra, un feudo. Y dice, vos te doy esta tierra, vos cuidámela, brindale seguridad, pero a cambio de que yo te di esto, vos ser leal a mí, ser siempre fiel a mí. Y acá está las relaciones vasalláticas. Me paran si no entienden, chicos, díganme. Miren, el rey, acá está, hace el primer contrato con los señores feudales, los nobles, le da el feudo, mire cómo le tienen resumido, y este le da ayuda militar y consejo, seguridad, ¿cierto? Este lo hace con los caballeros, de sustento y ayuda militar, los nobles que cuidan el castillo. Y estos señores feudales hacen otro pacto de vasallaje con los campesinos, que le dan protección y le dan trabajo, impuestos, granos a cambio. Estas son las relaciones vasalláticas en ese feudalismo. Siempre rodeado de toda otra gente, esta gente que el estamento del clero, siempre influencia del clero, ¿cierto? Que estaba en todo. Dentro de una clase privilegiada, pero todo bajo la iglesia. Imagínense que estamos en el cristianismo, el siglo 800, la Edad Media. Ya lo vimos en el cuadro de paradigma de premoderno, como era toda la iglesia, todo en esa zona, ¿cierto?, de Roma. Este proceso duró del 800, funcionó re bien, hasta el 1300. Pero empieza a entrar en crisis. Vamos a ver qué quiere entrar. ¿Qué no entienden del feudalismo, chicos? A ver, díganme si me paran, si no entienden algo, más o menos. ¿Alguna duda? Este proceso que se manejó del feudalismo, que tenía esa relación de vasallo, el siervo y el señor, ¿cierto? Era para organizarse en ese, digamos, descontrol después de la caída del Imperio Romano. Pero esto dura 400 años, ¿no? Empieza a tener una crisis. Entonces ustedes en los textos, esto es un resumen, ¿cierto? Esta crisis tiene un proceso lento, complejo y uniforme. Empieza a pasarse que en España, por ejemplo, están los reyes católicos, ¿se acuerdan? Y ahí empiezan a unificarse, se unen, se casan en Isabel y Fernando católicos, y empiezan a formar un reino en la península ibérica ya con poder, con ejércitos, entonces ya empiezan a unificarse al territorio, no hay varios feudos. Estamos viendo cómo cae, acá un resumen de cómo cae el sistema feudal. Después empieza a haber un movimiento, ¿cierto?, de las cruzadas,
que ¿qué pasaba? En Jerusalén, toda la zona de la Biblia, de todo el cristianismo, que estaba el Santo Sepulcro, cae en manos de los turcos, de los musulmanes. Entonces, se empieza a organizar en Europa. Todo esto, ¿por qué cae? Se empiezan acá, en esta zona que cae en poder los turcos, Jerusalén, donde nació Jesucristo, cae en manos de los musulmanes. Entonces empieza la cruzada, todos estos nobles, estos caballeros empiezan a hacer viajes, ¿ciertos? Caravanas no sé si algunos conocen cómo se vieron en las películas, van todos los soldados, los nobles a luchar para defender al cristianismo de la caída de la caída del Santo Sepulcro. Eso es una serie de campañas militares organizadas por los papas y los reyes y nobles cristianos para retomar Jerusalén y la Tierra Santa, de control musulmán. Y ahí empieza un proceso con estas expediciones militares, van comerciantes como Marco Polo, si alguno vio la película, y empieza, todo eso cerrado de la Edad Media, se empieza a abrir, porque los comerciantes empiezan a viajar y a comerciar con el Oriente, y empiezan a traer telas, y hay un proceso, ¿cierto?, de apertura, se empiezan a comerciar, vienen con materias primas, vienen con telas, vienen con jarrones de todo el Oriente. Y entonces hay un comercio, como un movimiento comercial, y ya eso hace caer el sistema feudal, que era todo cerrado en Europa y no salían de ahí. Esto es una apertura, eso es lo que hace la cruzada. Empiezan a abrirse. Empiezan los descubrimientos, empieza el descubrimiento de América, los viajes de Colón, los portugueses, los españoles, empiezan los viajes y la ampliación del mundo conocido. Entonces yo le puse acá, característica, ¿por qué cae el sistema feudal? Es un proceso lento, complejo, que va por todos estos puntos, ¿cierto? La unificación de los territorios, las cruzadas, el auge del comercio. Y bueno, ese sistema de cultivos que yo le mostré acá empieza a tener problemas, porque después de muchos años de trabajando la tierra, empieza el agotamiento de las tierras de cultivo, falta de alimentos, hay hambruna, ya esa gente los campesinos ya no se podían mantener porque no se podía producir para mantener tanta gente, entonces ya el castillo no se podía cobrar impuestos, imagínense, todo ese sistema va cayendo. Aparecen otro ítem de crisis, ¿cierto? Seguimos con los ítems. Las pestes, aparece la peste negra, 1346. Esta peste, imagínense como la pandemia ahora del COVID, es igual. Cuando yo les conté que comerciaban esos barcos que iban a Oriente, cuando volvían a Florencia, a Europa, volvían con las robas, la seda, todos los productos de Oriente, venían ratas en esos barcos. Y esas ratas traían una pulga que transmitía la peste negra, que era horrible. Y cuando bajaban los barcos en Florencia, en los puertos, se empezó a contagiar, picaban a la gente y se produce la peste negra. Acá tienen todos conceptos de por qué cae, y ya les queda todo por qué cae este sistema feudal. Otro acontecimiento que empieza a caer, ¿se acuerdan que del feudalismo del 800 a 1300? Por la Guerra de los 100 años. Es un conflicto que se da entre Inglaterra y Francia. Ustedes lo van a leer en los textos. La guerra dura 100 años, pero en realidad, o sea, se llama Guerra de 100 años, pero dura 116 años, del 39 al 1453. Pero ¿qué pasa en esta guerra? Imagínense, en 100 años empezó entre así con caballos y lanzas, pero fue progresando la artillería, toda la ciencia de la guerra, las armaduras, o sea, fueron progresando todas las armas de esta guerra, y miren qué pasaba. Entonces, al haber artillería, ya los castillos empezaban antes era inexpugnable, con una lanza, ¿cómo voy a derrotar un castillo? Pero no, ahora empiezan a haber nuevas armas, catapultas, artillería,
que empieza a destruir los castillos. Entonces ahora el rey de Inglaterra conquista Francia o al revés y ya se va cayendo el feudalismo, porque ese sistema del castillo y los campesinos ya cae, se va desmoronando ese sistema, porque con las guerras vienen los ejércitos con artillería y derrumban los castillos. Entonces ya se empiezan a terminar el sistema. Estas son las características de cómo del feudalismo, cómo empieza, se desarrolla y todo este tipo de crisis. Bueno, pero... Disculpen un segundo. A ver. Bueno, ahí estamos, de vuelta. Ahí estamos. Dudas, chicos, ¿qué dudas tienen del feudalismo? ¿Qué dudas tienen? Díganme a ver si se ubican cómo empieza todo. Pero esto ya... Bueno, entonces... Acá le dejé todas las características de cómo cae ese sistema, ¿cierto? Del feudalismo. ¿Cómo cae? Entonces, ¿qué empieza todo? Cuando termina todo estos acontecimientos que le puse, empieza un nuevo proceso que ustedes lo van a ver en el programa como el nuevo sistema mercantil urbano. Recuerden que el feudalismo es del 800 al 1300. Y empieza acá un proceso de urbanización, que antes no había, toda la vida era el campo. Empiezan a surgir ciudades, ¿cierto? Hacia el 1300, acá le puse una imagen. Acá está el castillo y se empieza a hacer ciudades, a agrandar, con villas y casas, ya se empieza a formar los burgos. Y ahí viene otra palabra que ya vamos a ver, pero empiezan los burgos. Todo por esos problemas, la gente se empieza a ir del campo por la hambruna, se empieza a ir a la ciudad, por todos esos puntos que les puse, cómo empieza a irse a la ciudad y estas ciudades empiezan a comerciar, acá ven los barcos, cómo empiezan a comerciar con Oriente. Y ya termina, el feudalismo empieza un nuevo sistema mercantil urbano, ya empieza el comercio, nuevas rutas comerciales, un comercio con Oriente, que les puse la ruta de la seda. Y en esas ciudades aparece una nueva clase social, la burguesía. Esta es la nueva clase social que empieza en la Edad Moderna, ¿cierto? En el siglo, acá yo le puse 1300, 1400, con el incremento de comercio. ¿Se acuerdan que antes estaban estas clases sociales? Las únicas clases sociales que estaban eran estas, los campesinos, los cleros, la nobleza y los reyes. Cuando termina el feudalismo, empieza esta nueva clase social, la burguesía. Miren, acá le puse una imagen, ¿cierto? Cómo se empiezan a enriquecer, ese comercio ya se debilita el poder de la nobleza y todo empieza el nuevo sistema mercantil urbano. El sistema feudal se empieza a caer. Bueno, no los quiero apabullar ya con muchos temas, pero ya la clase que viene empezamos todo con la edad moderna, ¿cierto? Todo lo nuevo. Bueno, pero ¿se entendió cómo fue el proceso de feudalismo que se dio en Europa? A usted les queda, acá ya tiene el power, chicos. ¿Qué dudas tienen? Así ya terminamos. No los quiero, porque ya vimos varios temas hoy y no quiero dar tantos. Pero ya
Estamos en la unidad 2, estamos con feudalismo, pero con este Power le va a ayudar, lo va a ayudar. ¿Qué dudas tienen, por favor? Yo de mi parte no Bueno. tengo dudas. Le quería consultar por la clase la semana que viene si va a ser presencial Mirá, o si también yo va a tengo ser... que voy presencial el 4 del 10 de octubre. Ese día, chicos, tienen que ir. Yo creo que le avisarán en la sede, pero el 4 del 10 voy. Y ahí ya terminamos, le doy unidad 2 y vamos un pantallazo. Nos queda el 27, que sería el lunes que viene, virtual. La clase del lunes. Y el 4 del 10. Ahí nos vemos en la sede. Esa es presencial. Ahí nos sacamos todas las dudas que tengan. Pero como ustedes es importante que sigan la estructura de los, así con esto, los Power, como la resumen, y el texto. Y con eso no van a tener problemas. Y vieron que yo les puse, cuando está algo en negrita, cuando está algo en negrita es porque se toma en el examen en múltiple choice, para que a ustedes les queden esos conceptos, como les dije. Pues hoy no vamos a dar más temas. Entonces nos vemos el lunes que viene y seguimos con unidad 2 y el 4 del 10 hacemos la visita presencial. Ahí. Así terminamos unidad 2. Y ya después tenemos el práctico y ya estamos. ¿Alguna duda, chicos? No, de mi parte no. No, pero es sencillo el feudalismo. Tienen que entender eso, el pacto de vasallaje, cómo se da esa relación. Y dura hasta del 800 al 1300. ¿Qué pasaba ahí? ¿Entienden eso? Yo les mostré la imagen, cómo era. Esto es lo que tienen que entender ustedes del feudalismo. Cuando le hice, yo les puse en concepto cómo era la relación. Ese pacto que había para brindar seguridad, ¿cierto? Entre el noble y el rey. Y después el noble llegaba acá al castillo. Las tres clases, los que oran, que eran el clero, los que trabajan los campesinos y los que batallan a los nobles. Y acá ya les quedó todo. Esto no lo vi, me salté esto de la economía agraria, por eso me faltó ese tema. ¿Cómo era el feudalismo, esa economía de subsistencia? Miren cómo araban. La economía rural, ¿cierto? La rotación de cultivos. Bueno, pero el lunes que viene retomamos esto y así les queda bien. Y no van a tener el problema. Retomamos este tema y lo enganchamos con el Estado mercantil urbano, así. Perfecto, chicos, nos vemos el lunes que viene, así terminamos. Bueno, Listo, profe, nos vemos. Recuerden los textos, por favor, así ya se ubican. Hasta luego, profe.